Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Gestos Erróneos. Esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. Aquí vivieron y como yo decían, mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego. Y lanzaban su sangre como un potro vehemente a que mordiera el viento y alrededor de un árbol danzaban y bebían canciones como un vino poderoso y eterno. Ahora estoy yo aquí, que nadie me salude como a un recién llegado. Si camino así, torpe, es porque voy palpando y voy reconociendo. No llevo entre las manos más que una breve brasa y un día para arder. ¡Alegría! ¡Bailemos! Quiero jurarlo aquí, amigos. Otra vez, como la primavera, volveremos. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenas tardes para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Bueno, muy contento con el capítulo 21 de Gestos Erróneos por el Radio El Muro, 102.5 de la ciudad de Tandil. En esta ciudad enormemente helada, sin nieve, pero helada al fin. Bueno, acabamos de escuchar a nuestro compañero Palito, pero antes de eso escuchamos a una niña. Quiero comentar esto antes de presentarlo, porque no sé si escucharon ahí que alguien dijo bienvenida, bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a Gestos Erróneos. Una niña. Bien, esa niña le vamos a mandar un gran saludo, se llama Renata y le queremos agradecer mucho ese audio de bienvenida que introdujo al compañero Palito. Pero bueno, estamos acá en esta nueva emisión de Gestos Erróneos. Vamos a presentar a mis compañeros en la mesa. Primero Gabriel, César, en esta selección musical y en este mapa sonoro que arma. Hola Gabriel. Gracias. Y acá a mi lado, cerquita, pero con el distanciamiento necesario para estas épocas, ahí está, me había quedado sin retorno, dije se me cortó todo. El compañero Palito Darío Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Hola, Dipa, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Qué buena introducción que tuviste. Sí, hermosa. Mucho frío. Sí, está fuerte. Hoy estábamos hablando esto de la ciudad amaneció siendo la más fría de la provincia y estoy podrido de pasar por este frío y que no nieve. Porque además no conozco la nieve, que caiga nieve en esta ciudad. Listo, no me quejo más. Va a caer. Bueno, Palito. Para qué linda Renata, yo también le mando un saludo, que ya la incorporamos, no sé si quedará como algo fijo, pero me encantó que lo dice igual que nuestra presentación, con el mismo tono. Bienvenidos sí. a Gestos. Y es nuestra oyente, por lo menos la oyente más chica que conocemos. De la que tenemos conocimiento. Claro, que Renata, no sé si tiene 6 años o por ahí. Ella nos dirá, ahora nos va a mandar un mensaje Renata diciéndolo, no tengo, así que pero que lo puede mandar en audio y lo pasamos. Bien. Así que nada, le mandamos un beso enorme a Renata, a Georgina, a Hernán y a Dante, a toda la familia en su conjunto que nos escuchan todas las veces y que no han recibido ningún saludo nuestro. ¿Qué leíste y por qué? Leí una poesía que se llama Esta tierra que piso, de Rosario Castellanos, que es una poeta
mexicana, que hoy iba a proponer que en algún momento sea una invitada, que la podamos traer a este piso y abordarla. Y la elegí por esto de que ella dice que va caminando y va tanteando sobre algo que ya estuvo antes, y también esto de que va a jurarlo que como la primavera siempre va a volver. Y lo traje porque hoy es aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, el 16 de junio de 1955, donde los sectores más rancios de la Argentina buscaban derrocar a Juan Domingo Perón, que finalmente lo lograron 3 meses después, y que eso dio inicio también a un proceso que fue recrudeciéndose hasta finalizar con la última dictadura militar y el genocidio más grande que tuvo Latinoamérica, al menos en esta última época, sin contar la de la conquista y demás, ¿no? Y me parecía importante esto de, bueno, aunque pase todo esto, como la primavera vamos a volver a luchar y a estar en la calle y a luchar por lo que queremos y por lo que pensamos. Y quería también hacer una referencia de que siempre que pienso en esto del bombardeo, que es algo que por este mismo proceso que estamos hablando siempre estuvo muy invisibilizado, incluso no se sabían bien las cifras y recién se pudo trabajar con el tiempo, que capaz que te pasó. Yo cada vez que recuerdo este momento histórico, recuerdo Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, porque para quienes lo leyeron o para rememorarlo, pasa esto de que el protagonista, que ahora no recuerdo el nombre, está enamorado de Alejandra, que ni bien arranca la obra, vos por una noticia en el diario te enterás que Alejandra murió junto a su padre en un incendio. Y él está muy enamorado de ella, y los primeros capítulos es él tratando de encontrarse con ella y ver cómo conocerla y demás. A la mitad de la obra aparece el informe sobre ciego, que es este capítulo que se puede leer aparte, que es el padre de Alejandra obsesionado con unos ciegos. Y después de ese capítulo, ya el padre de Alejandra y Alejandra están muertos, y el protagonista está vagando por la ciudad en la madrugada del 16 de junio, digamos, después del 17 de junio, digamos, después de que fueron los bombardeos y que los diferentes grupos peronistas salen a prender fuego a iglesias. Y yo tengo esa imagen, recuerdo a este personaje caminando por la ciudad, las iglesias prendidas fuego, como que lo tengo muy presente, y siempre con un amigo lo conectamos porque nos encanta esta conexión. Alejandra muere, el protagonista siempre va y mira la ventana de la casa de Alejandra, y es muy recurrente esto de la imagen de la ventana de la casa de Alejandra, que finalmente se prende fuego y muere ella y su padre. Y siempre lo relacionamos con un tema de los Gardelitos, que dice: sigo dando vueltas de madrugada, borracho, tirado, necesito una explicación. ¿Es que hay una luz en tu ventana, nena, nena, o es que tu cama se incendió? Y siempre nos pareció que esas dos cosas estaban relacionadas, digo, porque Corneta, que es quien hacía las letras de los Gardelitos, era un tipo que leía mucho, era un tipo que curtió el hipismo en los 70 en Argentina, que caminó mucho y que leía mucho, entonces siempre nos pareció que eso estaba conectado, esas dos historias, la historia de Sobre héroes y tumbas y cosas. Capaz que nunca le pudimos preguntar a Corneta porque ya falleció, pero nos parecía bien unir a Sábato con los Gardelitos. Tranquilamente puede estar conectado, y me encanta la conexión de Sábato y los Gardelitos. No vamos a entrar acá en una discordia de si elegimos a Corneta o a Sábato, como existe esa discordia entre Borges y Sábato, que es una discordia y una disputa absurda e inútil. Y aburrida. Y aburrida también. Pero creo que elegimos entre Borges, Sábato y Corneta. Creo que nos quedamos con Corneta, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Bueno. A mí por lo menos. Sí, por lo menos ideológicamente en muchos puntos. Bueno, ¿qué más nos queda para este bloque? Este bloque vamos a presentar, tomando esto de los bombardeos que hablabas y cómo las reacciones conservadoras a lo largo de los años se han instalado a fuerza de distintos mecanismos que han ido encontrando para instalarse en el poder ilegalmente. Tenemos hace
nada más que una semana. Sí, sí. Fue el domingo pasado, ¿no? Sí, sí. Yo ya no me acuerdo no, si el fue anterior. domingo, porque el anterior. El anterior que el triunfo de Pedro Castillo en Perú. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con Pedro Castillo? Que nada, toda la derecha está diciendo que no ganó, que hubo fraude, que esto, que lo otro, que y que no le quieren... todavía no está la declaración oficial como presidente de Perú. Algo que creo que nos pondría muy contentos y que sería tal vez una nueva posibilidad para nuestra Latinoamérica, volver a pensar otras posibilidades sociopolíticas, ¿no? Sí, es una gran noticia, digo, en esto de que todo el tiempo se están buscando mecanismos para la derecha a quedarse en el poder, que haya ganado Pedro Castillo, que viene más de otro lado, digamos, y que representa más al pueblo, al pueblo indígena, y que es una gran noticia, como decías vos, para toda Latinoamérica, que él logre ser presidente. Todavía no está totalmente... confirmado, digamos, ya está hecho el recuento, pero todavía quien tiene que nombrar a presidente no lo ha hecho, así que estamos esperando eso, pero la noticia es que parece que va a ser él quien va a presidir Perú en los próximos años, y quitando por fin al clan Fujimori del poder. Sí, es la tercera elección que pierde Fujimori, siempre contra otros gobiernos de derecha o de centro derecha, por llamarlos amablemente. Pero digo, hasta la OEA ha dicho que no hubo ninguna... La OEA, que fue quien dio la estocada final para el golpe de Estado que se le hizo a Evo en Bolivia, claro. Digamos. No estamos hablando de una OEA súper democrática tampoco, digamos, estamos hablando de una OEA que hace lo que le conviene a los sectores de poder, digamos. Sí. Y en este caso se ve que no puede enredarse en nada porque no hay nada, digamos. Claro, sí, totalmente. Y para celebrar eso, hoy vamos a tener de invitada a Blanca Varela, que es una poeta peruana, así que quienes estén ahí del otro lado nos pueden escribir, saludar a través de nuestra red social en Instagram, que es Gestos Erróneos. Nos escriben ahí a ver desde dónde lo están escuchando. También se pueden comunicar al teléfono de la radio, que es 2494-640202, y nosotros leemos el mensaje acá. O si no, hay otra manera de comunicarse con nosotros, que es a través de una carta que nos pueden escribir. Lo pueden mandar a Falucho 950, acá a la fábrica Ronicevi. El código postal de Tandil es 7000. Esperamos esas cartas con ansias. Nos gustaría recibir una carta, que ya tanto venimos insistiendo programa a programa, pero todavía no pasa. Pasó el año pasado, pero no este. Y nada, es una carta que vamos a esperar con muchas ansias, pero para irnos vamos a citar al querido Edgardo Cardoso. Ajá. Edgardo Cardoso, que dice así: cartas como foto en blanco y negro, el desgarro del sobre me revela. Gestos erróneos, una irritante garúa literaria. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros, y la estrella de Oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos.
Y seguimos en este capítulo 21 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar a la invitada del día de hoy, a la señora Blanca Varela, leyendo un poema titulado se me fue. Canto sevillano. Canto villano, no me acordaba el nombre. De ahí sacamos la frase con la que difundimos en nuestras redes que iba a ser Blanca Varela la invitada de hoy. Eso está, que hay algo que esperemos cuando pase la pandemia y tengamos la posibilidad de viajar. Lo está leyendo en un festival de poesía en Medellín y he encontrado muchos audios de poetas que hemos abordado en ese festival, que parece que es importante. Yo la verdad no lo sé, por ahí alguien de Colombia nos está escuchando. Vamos a ir a Medellín a ese festival de poesía. Así que ya estamos buscando apoyos, después vamos a pasar el número de cuenta. El CBU. El CBU. Pero bueno, vamos a abordar a Blanca Varela, poeta peruana, que falleció en el 2009. Nació en 1926, tenía 80 y pico de años cuando falleció. Vivió gran parte de su vida en Perú, estuvo viajando en momentos, tuvo un tiempo en París, un tiempo en Washington, y después regresó a Perú y es donde estuvo hasta que falleció. Sí. Y bueno, la elegimos por esto de empezar de a poquito a celebrar. Acompañar al pueblo peruano en esta nueva etapa que empiezan. Ese poema que escuchamos da libro a la primera antología que se hizo, a la primera poesía reunida que se hizo de ella. Es uno de los poemas más famosos y más conocidos de ella. Pero yo estuve leyendo varios poemas de esa poesía reunida que se llama Canto Villano. Y una de las cosas que había encontrado es que se la llamaba una poeta parasurrealista. Término que me llamó la atención y que me pareció interesante. Pero aparte de este parasurrealismo, yo encontraba en sus poemas, si bien tiene una poesía muy variada, digamos, encontraba algo en sus poemas que es esta cosa de lo cotidiano llevado a este lugar sobrenatural, ¿no? Esta cosa está hablando de la comida, porque ahí, digo, si uno escucha el poema, está hablando de algo de, bueno, una estrella emparedada, entonces está hablando de la comida, el plato vacío, ese plato donde que al final dice algo de sus ojos, donde van a comer sus ojos y los de él. Digo, cómo ese mundo en sus poemas, ese mundo cotidiano se va transformando hacia lugares surrealistas. Hacia lugares surrealistas, ¿viste? Van tomando un color distinto, una textura, un lugar donde es impactante, digamos, lo que va creando y el mundo que va creando de esos espacios cotidianos, sí, ¿no? Acá a Gaby le gustaba mucho esta combinación de Rubens, cebollas. Más Rubens, más cebollas. Le gustaba esto de la combinación de Rubens, del artista, y la palabra cebolla. Sonoramente es re lindo lo que genera ahí. A mí siempre me gusta como traer imágenes de la infancia de nuestros invitados e invitadas. No sé por qué siempre me pasa eso de que en vez de recorrer su biografía, como traer esas imágenes. Y me parecía muy bueno esto de, en una entrevista le preguntan sobre la escritura, ¿viste? Cómo llega a la escritura, cómo empieza a relacionarse con ello. Y ella dice, la madre de mi madre, Delia Castro Márquez, quien escribía sobre política, además de poesía, cuentos y novelas. A lo mejor eran interesantes, creo que los tiene, e inclusive hasta algo está editado. Era una mujer muy inteligente, bastante especial, llena de un humor muy ácido y de una fantasía desbocada. Mi madre también escribe, hace letras para canciones y cierto tipo de poesía festiva. Me gustó esto, ¿viste? Como, bueno, las mujeres de su familia escribían también. Y ella dice que en su casa se recitaba, se hablaba en verso, se trataba de gente preocupada por el idioma. Era una casa en donde los niños teníamos que hablar bien y los empleados domésticos también. Eso también marca, digo, bueno, creció en una familia que podía tener empleados domésticos, pero después dice, por otro lado, era una casa muy bohemia, de gente que había sido alguna vez pudiente y cuya situación se había perdido. Sí. Y me gustaba esto, bueno, también el verso, viste, como en muchos invitados, invitadas que hemos tenido, esto de escuchar en verso, hablar en verso, jugar con el verso, jugar con la palabra desde muy chiquitos, digamos. Sí. Y también traje algo sobre la lectura, porque bueno, también escribía, o la gente que estaba a su alrededor escribían o le leían, pero también, bueno, ella leía. Y dice que su papá también escribía, pero que lo que hacía era que era un muy buen lector y siempre les daba muchos libros, incluso algunos que no tenía que leer de niña. Y que la madre de ella se ponía como severa. Libros amorales, dice. Sí. La madre se enojaba porque era más severa
severa y decía, no, ¿cómo te va a dar esos libros para Entre leer? ellos estaba Madame Bovary. Sí, le da para leer Madame Bovary, leyó La Nana de Zola, y cuando leyó Madame Bovary era porque ya se había devorado Los Tres Mosqueteros y todo lo que era de Salgari. Y dice que ella le quedó esa costumbre de leer. Incluso a veces leía 4 diarios en un día. O si le ponían una revista que no le importaba, también la leía de punta a punta. Mientras estuviera sentada y con tiempo lo leía. Sí. Pero me llamó mucho esto de la atención. Madame Bovary lo leyó a los 13 años. Sí. Madame Bovary? Sí, una gran lectora, por lo visto. No lo leí. Lo tengo y lo tengo ahí en mi biblioteca, que ahora la estoy recuperando. Pero está ahí hace muchos años. Yo tampoco lo leí, ella lo leyó a los 13 años. Riéndose de mí. Bueno, yo acá tengo una, ya que estamos, donde también tenía toda esta parte de la infancia. Encontré también un pensamiento que ella tiene sobre la infancia y sobre la vejez, que también me parece interesante traer a colación. Dice, con el mundo de la infancia y también con la senectud, de alguna manera, ella combina, digamos, piensa la poesía y la piensa desde el mundo de la infancia y de la vejez. Yo recuerdo que de niña le temía la muerte, dice. La muerte me erizaba. Ya no siento eso. La muerte es algo que me parece que está bien que suceda. Las cosas tienen que tener un término. Además, la vejez, es decir, la decadencia de un cuerpo, la enfermedad y la mengua de capacidades que arrastra, es muy triste y muy fea. Hay, por cierto, viejos maravillosos que llegan hasta muy, muy mayores y que guardan sus facultades hasta que caen muertos sobre su mesa o su cama de golpe. Pero el viejo, me encanta, porque me encanta cómo lo dice. Pero el viejo que empieza a sentir que ya olvida, ese ya no es lo mismo. Eso es horrible. Yo no tengo gran simpatía por la vejez. Prefiero mucho más la infancia. Y ella relaciona... Pensé que estaba acá, se ve que yo voy leyendo y a veces que me agarro cosas y me quedo una parte afuera. Pero ella relaciona su escritura poética con esa infancia, con eso que ella encuentra en la infancia de libertad, de desparpajo, por decirlo de alguna manera. Hablando de esto de infancias, de tiempos y demás, yo pensaba, y voy a leer un fragmento, dame un segundito, que lo perdí. Sí. De una entrevista que dice, que me da pie para otra cosa, ¿sí? Pero el fragmento dice, ella, cuando después de una pregunta dice, yo creo que el arte es otra dimensión de la vida. Creo que es una forma de vivir también. El arte no es soñar exactamente, sino vivir en esa especie de lindero que tiene que ver con el sueño y con la imaginación. Y el entrevistador le dice, ¿qué buscan el hombre y la mujer en el amor y en el arte en esta época de soledades y colectivas? Y ella le dice, creo que busca referencias, compañías, una manera de soportar las cosas. Y el entrevistador le dice, ¿cómo las soporta usted? Resignándome a ser fuerte. Y el entrevistador le dice, no queda otro camino que la esperanza. ¿Esperanza en qué? Y ella le dice, en nada, en la esperanza misma, en trabajar. Yo siempre he pensado que la eternidad es hoy y que uno vive el instante como si fuera para siempre. Y esto de pensar el instante para siempre es algo que se repite mucho en sus pensamientos, como buscar pequeños instantes como este que escuchábamos recién en la poesía de la comida, del plato y demás, y tratar de hacerlos eternos, digamos. Y ella dice que, a diferencia, y acá me identifiqué mucho con respecto a diferentes posiciones en la vida por ahí, ella dice que con la poesía de Octavio Paz, ella fue muy amiga de Octavio Paz, él la alentó a publicar y fue con quienes se encontró en diferentes momentos de su vida. Ella dice, lo que me atraía de la poesía de Octavio Paz era esa especie de conciliación lúdica y trascendente con que relacionaba la historia, la realidad y los sueños. Jamás he tenido esa visión. Creo que soy más realista. A ella le costaba un poco más hacer esto de relacionar la realidad, los sueños y demás. Y dice, me atrevo a mirar y parece que no necesito dioses, aunque me encantaría que existieran. A veces los evoco, llamo, toco piedras como un hechicero cualquiera. Creo que he golpeado esas puertas y nadie me ha respondido. Eso me parece hermoso. Yo traté de golpear la puerta para hablar con Dios, pero bueno, nadie me respondió. Me conformo con la realidad, la acepto, aunque creo que siempre en ese fulgor instantáneo, en eso que, de alguna manera, es para mí la eternidad. Y otra vez aparece esto del fulgor instantáneo, que es para ella la eternidad. Entonces me parece que eso también es como una manera de
abordar su poesía, ver cómo de esos momentos o esos brillos trata de eternizarlos o encontrar el momento eterno de todo eso. Sí. Yo acá tengo también, ya que estamos sobre el tiempo, acá me puse sobre el tiempo, digamos, le preguntan sobre un poema, ¿no? Donde nombra una palabra que yo no conocía que se llama la centina. Centina es la palabra que no sabía qué era. Dice, la centina es una especie de cloaca que existe en los barcos. Es una parte inferior donde las aguas circulan. Tú sabes que yo muchas veces no utilizo el sentido exacto de la palabra, sino que obedezco a mi oído y a lo que éste me sugiere como totalidad. La centina del tiempo, dice ella en su poema, ¿no? Es el lugar donde el tiempo deja sus heces. Se revuelve. A lo mejor vuelve a salir convertido en otra cosa, en otras formas, porque el tiempo está ahí. Por lo menos el tiempo humano, el que conocemos, está ahí. Digamos, y me interesaba también, para relacionarlo con esta idea de la eternidad, esta idea de un lugar donde el tiempo está y deja esos residuos que vuelven a aparecer de alguna manera y de otra manera reformulados en otra parte del tiempo, ¿no? Ese pasaje por ahí y que después nos reformula, digamos, la vida, digamos, ese tiempo que vuelve a aparecer luego de pasar por esa cloaca, digamos. Me parece como alucinante. Pensaba también, y hoy lo planteaba cuando antes de venir para acá en el grupo, y le decía que me parecía que había encontrado un fragmento, hablando de encima te digo un fragmento y ahora voy a hablar de los fragmentarios, que me parecía muy actual. Un entrevistador le dice en su soledad, ¿de qué están hechos las reflexiones? Y ella le dice, todo es fragmentario. Yo creo que la labor más terrible que tiene el arte es hacer de un poema, una novela, un cuadro, un objeto, algo que pueda identificarse de tanta cosa fragmentaria que es la vida, de tantas pequeñas sensaciones, de tantos olvidos, de tantos disfraces, porque la vida está llena de máscaras, de cosas así. Me pareció muy actual la discusión de el arte tiene esta objetivo o función, o ella dice de otra manera, labor terrible de tratar de hacer alguna totalidad de cosas tan fragmentarias. Y me pareció zarpado en este contexto, digamos, en el que todo es instantáneo. Digo, las redes sociales es algo que no se puede... Todo tiene que ser un minuto y medio, más de ese tiempo no. Y cómo superar eso. Y también me parece zarpado lo de que está lleno de pequeñas sensaciones, de olvidos, porque nos olvidamos cosas rápidamente, cosas que son terribles, nos las olvidamos y capaz que en un tiempo ya está. De disfraces, tantas veces estamos cayendo en, bueno, no muestro una máscara y después esa máscara ya no existe. Y de cosas así, digamos, todo el tiempo. Me pareció muy actual. Digo, es una entrevista que a principios de los 90, cuando dice esto, digo, mirá, ya pensando lo fragmentario en los 90 y cómo ahora eso fue cada vez más potente, digamos, más fragmentos, y cómo la labor del arte ahora en ese contexto, digamos. Sí, totalmente. Y digo, también esto yo lo relacionaba con esta idea que ella tiene sobre la poesía, digamos. La poesía en cuanto a ella misma y a su relación con ella misma, ¿no? Y ella dice en un momento, porque Octavio Paz dice que su poesía es una exploración de la poesía de Blanca Varela es una exploración de la propia conciencia, ¿no? Entonces, ella dice, yo creo que lo que establece un poeta es un diálogo consigo mismo, y a veces el personaje que te responde eres tú mismo. La primera y la segunda persona se pueden alternar sin problema, ¿no? Te diré que yo no me detengo a reparar en quién está hablando. Estoy hablando yo. Esto es interesante por estas cosas que hemos hablado en otros programas también, de si está hablando el yo de la poeta, o construye un personaje y una narradora o un narrador que es un yo otro, digamos. Y me hacía acordar de Irene Grus, cuando ella construye un personaje asmático sin ser asmática para escribir todo un libro sobre la respiración y el asma, digamos. Claro. Digo, cómo hay acá dos miradas completamente distintas, cómo construir un personaje para decir, che, a mí me interesa el asma y la respiración para hablar, entonces construye un personaje asmático para hablar de ese tema, y cómo ella dice, estoy hablando yo, no está hablando otro personaje, no construyo ningún personaje, soy yo, y eso yo lo uso para construir una visión sobre el mundo que yo no tengo demasiado clara, ¿no? Y sigue. Yo siempre he dicho una cosa que ahora suena un poco naive,
que yo creo que empecé a escribir porque nadie me respondía las grandes preguntas. Eso es impresionante. Sí. Voy a empezar a escribir porque nadie me responde las grandes preguntas. Sí. Me parece extraordinario. ¿Cuántas veces decimos, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Por qué este amor? ¿Por qué este desamor? Y que nadie te da una respuesta y una manera es escribir. Digo. Bien, yo me acordé de esto de cuando yo era chico me preguntaba ¿por qué yo nací acá? Era una gran pregunta que me apareciera. ¿Por qué nací acá y no en otro lugar del mundo, digamos? ¿Por qué uno nace en un lugar? Esa era una pregunta que todo el tiempo me daba vueltas, ¿no? Y ella dice, los mayores me mentían, dice después. Los mayores me mentían. Entonces yo tuve que interrogarme, inventarme un interlocutor que no podía ser Dios. Ahí entramos ahí de vuelta. Empecé a fingir de grande en mi foro interno sin darme cuenta, sin pretensión ninguna. Yo misma me contestaba, ¿te has dado cuenta de que los niños hablan contra la pared solos? Los niños hablan solos y yo de muy pequeña iba por la calle repitiendo lo que iba a decir a alguien en particular y cómo llegaba donde ese alguien ya no hablaba con él. Porque yo le había dicho todo lo que tenía que decirle, digamos, ese diálogo interno, ya está, ya cuando llegaba ya no tenía nada que decirle a la otra persona, porque ya lo hice todo, ya lo hablé, me contesté, ya me contestaste, digamos, es como, que eso es algo también que pasa mucho en la infancia, sobre todo. A mí me encanta cuando logran esta claridad, digamos, de que ella te está diciendo, bueno, yo para escribir hago un diálogo conmigo misma, y ella al toque encuentra un ejemplo que es este de los niños hablan solos. Todo el tiempo, y que ella también se hablaba sola. Me parece tremendo cuando logran hacer eso. ¿Querés que la volvamos a escuchar? Por favor. Y aquí otro que es más digamos, más suave. Se llama Media Voz. No, es verdad, no, esta vez no estoy exagerando, es verdad, es más suave. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas. Respiro. Acepto la luz. Bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema, intacto sol, ineludible noche. Sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra. Animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. En el poema dice, y esto va para todos los que sean fanáticos de Riquelme, la lentitud es belleza. Lo dejo ahí para los futboleros o futboleras. Tiene otra relación que tenemos que abordar en algún momento. La relación de la poesía y el fútbol en algún momento lo vamos a tener que abordar. Pero estamos esquivando, lo voy a plantear ahora, estamos esquivando el tema de hacer temáticas. Después lo charlamos. Sí. Traje una anécdota que me parece hermosa porque me gustan las anécdotas de dónde salen los nombres de las cosas. O las ideas. Hermosa esa anécdota. Yo ya también cuando la leí dije, ¡ay, qué lindo esto! En una entrevista cuenta sobre cómo nació el nombre de su primer libro. Y ella dice, el primero lo bautizó Octavio Paz, que hablábamos recién que eran muy amigos. Eso lo he contado varias veces. El libro debió llamarse Puerto Supe. A mí me gustaba que tuviera ese nombre geográfico y cuando Octavio Paz lo quiso hacer publicar me preguntó cómo se llamaba. Le dije Puerto Supe y él me repuso, pero ese nombre es horrible. Entonces le contesté, pero ese puerto existe. Y me dijo, ese es el título. Y me pareció muy bien y no hubo objeción. Y el libro se terminó llamando Ese puerto existe. Es un nombre hermoso. Hermoso por decirlo, mire. Me encanta la discusión. Sí. No, es horrible, pero ese puerto existe. Es interesante lo que pasa con ese libro, que ella lo tiene Octavio Paz y de repente Octavio Paz se lo corrige. Y dice, esto listo, lo vamos a publicar, y se lo publica Octavio Paz, le dice, che, lo vamos a publicar, la llama y le dice, lo vamos a publicar, y ahí hablan, tienen toda la charlita sobre el nombre, que es re interesante. Pero es interesante que como Octavio Paz ya había visto en ella un potencial en la poesía, ¿no? Que después lo vamos a ver porque tiene un montón de libros escritos y la verdad que yo todos los poemas que pude leer tienen contenido muy, muy, muy interesante. Sobre Puerto Supe también,
Dice ella, no puedo decir, bueno, él está hablando de, ella iba a una peña literaria que se hacía en Perú, que se llamaba Pancho Fierro. Una peña literaria que se llamaba Pancho Fierro, donde iban un montón de poetas peruanos, donde conoce a Arguedas. Conoce un montón de poetas peruanos, me acuerdo de Arguedas nada más, pero conoce un montón de poetas. Era una peña literaria, parece muy famosa en el Perú. Yo estuve leyendo algo de la peña específicamente. Y dice, no puedo decir, le preguntan si aprendió algo de esos poetas. Dice, no puedo decir que aprendió una cosa u otra, pero el hecho es que por la peña, después de haber conocido a esa gente, de haber sido amiga de casi todos ellos, viví de una manera diferente. Y ahí vas con el poema. Tengo un poema que se llama Puerto Supe, y todo el mundo cree que nací o pasé mi infancia en ese lugar. Cosa que yo creí cuando leí el poema, obviamente. Claro, obvio. Dije, claro, ella debe haber, porque es como un poema que realmente parece que hable de ella en su infancia. Nada de eso, dice. Supe es un puerto en donde Alicia Bustamante se había comprado una casita de pescadores en la que pasaban los veranos ella, su hermana Celia, que era la mujer de Arguedas, y el propio José María. Me invitaban allí y como yo era muy joven, ellos le pedían permiso a mi madre para que me dejara pasar esas vacaciones con otros amigos. Fue una maravilla ese descubrimiento de la costa. ¿Qué aprendí? Aprendí a sentirme peruana. Esto es re interesante también, porque ella vivió afuera, tuvo la posibilidad de quedarse en París, de quedarse en Washington, todo, pero vuelve a Perú. Y de hecho se da cuenta afuera de todo lo que ama a su Perú natal y a Lima y al Perú grande, digamos. Aprendí a sentirme peruana, lo cual se acentuó mucho más cuando fui a París en el 49. Descubrí que tenía límites, que era una persona distinta a las demás. Lo cual me parece re interesante porque reivindica su peruanismo y su latinoamericanismo, digamos. Darse cuenta, digo, yo soy distinta a las demás y eso está bueno. Viste que a veces es como esta idea de bajarle el valor a Latinoamérica, claro, digamos. Sí, obvio. Si somos latinoamericanos, bueno, somos un poco peores que los demás, entonces qué sé yo. Sin embargo, a ella le pasó a lo contrario, decir, esta distinción, este ser diferente a los europeos, me hace muy particular y eso es muy bueno, y Perú es muy lindo, bueno, todo lo que uno puede pensar después alrededor de eso. Claro. Con respecto, me hizo acordar esto del viaje a París. Ella viaja en el 49 a París, tenía 23 años cuando lo hace, y ahí se contacta con mucho de la intelectualidad de París. Digo, conoce a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre. Tranquila la reunión. Sí, cortadas un montón. Sí, tomándose un café con ella, bueno, y demás. Porque ella se había casado con un artista plástico que se llama... El nombre es muy difícil nombrar. Cislos, o no sé cómo se dice. Después lo googlean, cualquier cosa. Lo voy a decir como el novio o el marido de Blanca Varela para que quede más tranqui. Y él es artista plástico, es muy importante para el arte en Perú. Esto también influye en la poesía de Blanca, la cuestión de su relación con las artes visuales. Incluso ella en una nota dice, me casé con un pintor, hasta conocer a este señor con el nombre raro, la pintura para mí no existía. Y al casarme con él, que era un joven que iba a aprender a pintar, era inevitable que me interesara, entre otras cosas, por el color. Hicimos un viaje a Florencia, una ciudad donde el color comenzó a ser sumamente importante para mí, tal vez porque en mi entorno había un gran empeño por su aprendizaje. Y como era un animalito que se interesaba por todo, me interesé muchísimo en eso, y lo viví a la par, tal como lo vivía ese aprendiz de pintor que era mi pareja. Eso es zarpado, digamos. Su pareja está aprendiendo a pintar y entendiendo cómo manejar el color, y ella al lado, aunque escribiera, haciendo lo mismo, tratando de aprender. Después empecé a encontrar imágenes detrás de ciertos colores, le atribuí valores que se relacionaban con ciertos estados de ánimo. Incluso después en la nota charla un poco de esto de, bueno, el rojo aparece cuando hay pasión o dolor, el azul aparece cuando quiere hablar más de sentimientos más suaves y demás. Pero me parecía zarpado esto de, bueno, cómo aprender sobre pintura al mismo tiempo que estás aprendiendo a escribir, digamos. Sí, y esto me hace acordar que la peña esta literaria Pancho Fierro es también un pintor peruano del siglo XIX. Así que también, digo, hay algo ahí entre la poesía y la pintura que está muy relacionado.
Yo, por último, porque ya tenemos que ir cerrando, porque se nos va el programa, quería decir esto que dice, ¿por qué hay poesía, Blanca? Le preguntan a ella. Ella dice, ¿por qué hay poesía, Blanca? Me encanta la respuesta que da y me parece que también la definen un montón sobre su pensamiento sobre la poesía. Yo no creo que la poesía sea tan indispensable. Listo, ya está, me encanta la sentencia. Yo no creo que sea tan indispensable la poesía como para que estén publicando libros de poesía todos los días, ¿no? Pero felizmente existen los poetas, porque la poesía es lo más gratuito que hay en el individuo. Porque, ¿qué esperás cuando escribes poesía? Nada. Salvo que escribas una poesía para trepar, que la hay para ascender social o políticamente. De otro modo, la poesía es lo más gratuito, lo que no tiene precio, lo que no se vende. No hay un mercado para la poesía. Será por eso que a mí me gusta escribirla. Nunca he podido dejar de hacerlo. Es lo que más me completa. Me interesa esta idea de cómo ella siente que... Así como la radio, digamos. La poesía es algo gratuito y algo que circula y por eso le gusta, porque no tiene simplemente nada, simplemente es compartirla, digamos, que es lo que intentamos hacer un poco en este programa. Sí, totalmente, ese es nuestro objetivo. Y para irnos de este bloque, vamos a leer una poesía de Blanca Varela, que abrazará a quien tenga que abrazar, y la poesía se llama Así sea. El día queda atrás, apenas consumido y ya inútil. Comienza la gran luz, todas las puertas ceden ante un hombre dormido. El tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo, la gran puerta entreabierta, el astro que ciega. Y no es con los ojos que se ve nacer esa gota de luz que será, que fue un día. Canta abeja sin prisa, recorre el laberinto iluminado de fiesta. Respira y canta. Donde todo se termina, abre las alas. Eres el sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el sueño. Déjame que te cuente, limeño. Y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Niña, simple y boba, sin su flotador. Odio sentirme un mero canje de instrumentos, simplificarme, ser un sistema binario, transformar mis gestos en escasez de palabras, callarme, reducirme a la mitad, dejarme escapar, minimizar mis ojos, asesinar mi voz, quitar a mi cuerpo el derecho a ser un arma, convertirme en desierto y perderme, descomponerme, desmantelarme, desmontarme, difuminarme, desdibujarme, desenfocarme, acabar como mi madre, domesticada y absurda, como las palomas de la paz, un bulto en el suelo, perdigones y hormigas. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de esta emisión número 21 de Gestos Erróneos, el bloque que nos relajamos, que mandamos saludos, que tiramos chivos y demás cosas. Entramos escuchando un tema de Willy Crook, con esto queremos mandarle fuerza, que se recupere pronto, que tantas alegrías nos ha dado, tirando sus saxos en discos redondos y haciendo unos funk impresionantes en los 90 que nos alegró grandes noches. Así que le mandamos nuestra fuerza a Willy Crook desde el estudio del Muro Radio. Y puedo mandarle fuerza también a Horacio González, que acabamos de escuchar ahí la voz de Liliana Herrero. Horacio González también está internado ya hace bastante tiempo con COVID. Y bueno, nada. La verdad que yo le tengo, cuando fue director de la Biblioteca Nacional, me lo encontré, lo saludé y le tengo mucho cariño porque hizo un laburazo enorme en la Biblioteca Nacional. Y bueno, siempre cuando la iba a ver a Liliana, siempre él estaba en algún lugarcito ahí en una mesita tomando algo. Bien, así que le mandamos nuestra fuerza a ellos. Dipa, ¿qué leíste y por qué? Leí un poema, bueno, que como dije se llama Niña, simple y boba, sin su flotador, de María Guerra, una poeta española,
Lo traje primero porque, bueno, me parece que es un hermoso poema. Yo no la conocía a ella, pero como dije hoy, estoy recuperando mi biblioteca, entonces agarro y aprovecho, porque antes tenía que buscar por ahí en internet porque no tenía ninguno de mis libros. Y tenía esta revista que se llama Ricardito, una revista literaria que allá por inicios del año 2000, 2003, 2004, 2005, apareció en la ciudad de Buenos Aires. Y nada, tenía, de hecho, en esta revista le agradecen a Paula Jiménez España, la poeta que estuvo, nada, y hecho por gente de la generación de poetas de la generación de Paula Jiménez. Bueno, hay un montón de gente en esta revista. Y la traje por eso, para recordar esta revista Ricardito, que voy a hacer el link con Uruguay porque se llama Ricardito, con la misma tipografía que la golosina uruguaya, que también se llama Ricardito, que es un cono de chocolate con un interior de merengue riquísimo. Hambre. Y que se vende... Estornudé, sí. Salud. Que se vende en una cajita muy bonita. Bueno, que es una golosina clásica uruguaya. Quien va a Uruguay tiene que saber que se trae yerba muchas veces. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero sí se tiene que traer una golosina de Ricardito. Bien, cuando vayamos a Uruguay comemos Ricardito y traemos Ricardito de regalo. Así que a nuestras amigas uruguayas de allá, María Gabriela y Lúpulo, les mandamos un saludo y que nos compren cajitas de Ricardito para cuando lleguemos. Para cuando vayamos para allá. También mandémosles un saludo a Paula Jiménez España, que escuchó el programa anterior, lo compartió en sus redes sociales, nos agradeció, nos dijo que se sentía muy, muy contenta de que la hayamos abordado de esa manera. Así que nada, le mandamos un saludo si después escucha esta emisión. Escuchó el programa a través del Miss Club, missclub.com/gestos erróneos. Ahí pueden escuchar todas las emisiones, incluso esta que estamos haciendo en este momento, que probablemente esté cargada mañana. También si se lo quieren pasar a alguien, decir, bueno, escuchaste tal programa o tal emisión, están todas desde la primera del año pasado hasta la de hoy. Así que les invitamos a recorrer el Miss Club y a escuchar emisiones anteriores. Qué lindo, las pones todas juntas así, escuchar las 20 horas seguidas. Hicimos una lista, así que puedes poner la lista, claro, y por eso. los capítulos pasan solos. Y pasan solos. Qué lindo, me encanta eso. Y ahora vamos a... Los saludos correspondientes. Primero vamos a saludar a Ediciones del Chapaleofú y Néstor Di Paola. Ediciones Chapaleofú es una editorial tandilense que ya está cumpliendo 25 añitos. En 1996 se inscribió en la Cámara Argentina del Libro y aún sigue trabajando en Tandil. Ha publicado un montón y editado un montón de libros de autores y autoras tandilenses y de la región. Así que Ediciones del Chapaleofú te invita a publicar tu libro con el prestigioso sello editorial. No te cobra derecho alguno por ello y te ofrece corrección gramatical y de estilo a precios módicos para que tu libro vea la luz libre de posibles errores y evitarás así esos enojos de los muchachos y muchachas de la Real Academia Española. De Letras, perdón. Ponele que es lo mismo. Sí, es lo mismo, porque son los mismos motivos. Sí. Pero además de libros, te corregimos también tu artículo para presentar en un congreso, tu trabajo de tesis, tu informe anual para la escuela, el club y tantos otros organismos, instituciones que... Y para comunicarte con Néstor Di Paola, tenés el WhatsApp 2494, anotalo, 62 86 39. Así que si sos de la región, 2494 62 86 39 y te publica tu libro Néstor Di Paola. Y también te hace, si le escribís, te hace un 20% de descuento en todos sus libros, que tiene muchos libros sobre historia de Tandil, la ciudad de las sierras. Hay uno que se llama Tandil en una fiesta, Bolsita de los recuerdos, que tiene 40 entrevistas a personas destacadas de la ciudad y de la región. Perfecto, le mandamos un gran saludo a Néstor Di Paola entonces, y también le vamos a mandar un saludo a Dani Tati, quienes llevan adelante La Bullanga, la librería que tanto cariño le tenemos desde este programa, que a partir del 16 al 19 de julio van a estar haciendo una feria virtual, que vos podés pedir los libros con descuento, algunos libros seleccionados. La Bullanga hace 4 años acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas, autores
autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga es una librería compañera. La podés encontrar en sus redes y ver la feria virtual de la que hablaba recién. Y si no, todos los días, de lunes a sábados, de 10 a 13 y de 15 a 19 en Colón 1479, ahí en la sede del Club Ferro, al lado de la Biblioteca Salceda. No sé si tengo que dar más referencias para que la encuentren, pero está ahí. Aprovechen porque la feria virtual hace un descuento, pero además es importante marcar esto, que nosotros siempre damos una palabra clave que... si vos vas y la decís en la librería, te hacen un 10% de descuento en tu compra. La palabra clave no la habíamos pensado. No, pero ahora ya la tengo. Y ustedes me estaban haciendo voy a decir señas. una palabra muy difícil. Yo me estaba queriendo concentrar para poder decir otro que estaba diciendo. Todos, la palabra. Y ustedes haciéndome señas. ¿Cuál es la palabra? La palabra clave es lo más importante que tenemos en este programa. O sea, con la palabra que va a decir ahora Facundo Di Paola, vos vas a la Bullanga y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Sí. Y la palabra es... Centina. ¿Se acuerdan que dijimos la palabra centina? Sí, la palabra vamos a usar una palabra que sea compleja y anótenla porque se la van a olvidar a esta. Sí. Anótenla, mándenla por mensaje, lo que sea. Decir, ahí le mandamos a Gesto de Error y la palabra centina. Centina, que era esta palabra que usaba Blanca Varela en uno de sus poemas para hablar del tiempo. Esta centina, este lugar de los barcos, esta cloaca de los barcos. Perfecto. Así que... vas a la Bullanga, decís Centina, te hacen un 10% de descuento. Aprovechen esta semana que están haciendo la feria virtual, que hay libros con mayor descuento. Y nada, para tener un buen libro. Regalo, Día del Padre llega el domingo, así que también pueden regalar ¿El domingo libros. es el Día del Padre? Creo que sí. Ah, mirá, qué bien. Lo sé yo y vos no, que sos padre. Dale, sí. loco. Sí. Bueno, y vamos a nuestra parte preferida, los saludos. Vamos a los saludos. ¿A quién vamos a saludar en el día de hoy? Yo ya otra vez moví todo mi... Ahí está. Vamos a saludar a Juana, que es otra oyente niña, que Juana debe tener 2 años por ahí, y que también nos escucha, así que le vamos a mandar un saludo enorme a Juana y a Renata nuevamente, así que nada, bienvenidas les niñes. Voy a decir esto y lo voy a anunciar, vamos a hacer un gestitos erróneos, le vamos a llamar, un gestos erróneos para nuestras infancias. Lo voy a anunciar acá para que la gente nos incite y nos mande mensajes. Queremos gestitos erróneos. Así que para Juana y Renata, incítenos a hacer gestitos erróneos. ¿A quién más vamos a saludar? Yo voy a saludar a Nico Casalnuovo, que nos está escuchando desde el Bolsón. ¡Vamos! Sí, así que un gran actor, gran teatrista, gran titiritero muy querido, gran amigo también. Estoy seguro que hace menos frío que acá. En el Bolsón sí, hace seguro, menos frío que en Tandil. Seguro. Y vamos a saludar a Mónica, que es la primera vez que nos escucha, y nos mandó un mensaje que dice: un gusto, qué bueno lo de ustedes. Recuerdo que hace unos 15 años hice un ciclo de 6 meses, 2 horas radio y cada noche 2 autores con música. Analizaba la obra de ellos y como escribo poesía leía algunas. Aún conservo las grabaciones, dice, felicitaciones y mucho, mucho éxito. Así que nada, también ahí como saludarla también como en esa... ¿hermandad? Sí, en esa hermandad, también en ese anticipo que hizo de este Gestos Erróneos, también haciendo un programa similar. Yo le voy a mandar saludos a Lucho, que me mandó un mensaje para avisarme que el protagonista de Sobre Héroes y Tumbas se llama Martín. Al Juanpi, que se enojó porque yo dije que Riquelme era lento y que Riquelme era rápido. Es una metáfora, Juanpi. No me hagas pelearme con vos. Mentira, un chiste. Te mando un gran saludo. Y creo que no tengo ningún saludo más. Bien. A Agustina, le vamos a mandar un mensaje a Agustina que nos mandó un abrazo, así que también a ella le mandamos un gran abrazo. Perfecto. Y yo le voy a mandar otra vez, voy a saludar a la familia, a Lucia Danilo, le voy a mandar un beso grande, porque en este momento estamos viviendo en casas separadas por circunstancias de la vida y los extraño mucho.
Bueno, bien, lo quería decir en vivo acá y que lo escuche todo el mundo, que les extraño mucho y tengo ganas de abrazarlos y verlos un poquito me más. parece muy bien. Yo voy a mandar un saludo a mi viejo que nos estaba escuchando en el auto. Me mandó una foto de la radio, así que Qué lindo que la gente mande fotos de dónde nos está escuchando. Y para irnos de este capítulo número 21, que fue realizado por Facundo Di Paola acá en conducción, yo que soy Darío Ledesma, pero me dicen Palito, y el Gabriel César en la selección musical y en la operación técnica, nos vamos a ir, como en todos los programas, escuchando a la invitada del día de hoy, a la señora Blanca Varela. Bueno, voy a leerles de esta serie, que es la serie negra. Les voy a leer un poema que se llama Escena Final. Escena Final. He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte o una ciudad ferozmente cercada por la vida. O tal vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros. De cierto destino, inexorable, el sol de los vivos se levanta. Reconozco esa puerta, no hay otra. Hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.